revisión, después de haber tenido la primera, en donde básicamente fue como un bosquejo, una revisión de todo lo que va a ser su programa, sus cursos. Estuve leyendo lo que algunos pusieron en el foro y y ahorita voy a retomar algunos aspectos, ¿no? Les agradezco mucho. Voy a iniciar haciendo compartiendo. Me dicen si se ve, por favor. Ya se ve, doctora. ¿Ya se ve? Ya. Ok, pero creo que no se va. A ver, iba yo a meterme al Canva. Creo que lo quité. Ahorita me dicen si están mirando. Están... ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Dice sesión 2 y la fecha de hoy. Ok. Déjeme nada más ampliarla. En lo que llegan sus compañeros. Ahora sí. Ok. Bueno. Estuve viendo, no he calificado, te estoy esperando, anoche fue la hora en que se cerró la primera actividad, pero de los que subieron antes revisé las tareas, no les puse calificación porque les dije que ahorita vamos a ir complementando algunos elementos. El día de hoy sí me gustaría mucho escucharlos en ese expertise, en esas lecturas que retomaron, y vamos a ir aterrizando algunos aspectos. Entonces, el primer punto que yo preguntaría, el título de esta experiencia educativa, de esta materia, se llama Atracción, Adquisición y Retención del Talento Humano. La pregunta sería, y aquí vamos a empezar más que participación, yo le digo esta plática, que finalmente dije, todos vamos a ir recuperando algunos elementos. ¿Me pueden decir si es lo mismo recursos humanos, capital humano y talento humano, o existen diferencias entre estos tres, pues diríamos aspectos, no puedo decir conceptualmente, sino aspectos? ¿Es lo mismo? ¿Existen diferencias? Porque hablamos aquí, en esta experiencia dice del talento humano, pero tendríamos que empezar por diferenciar entre estos tres que acabo de mencionar: recursos humanos, capital humano y talento humano. A ver, Juan Diego, levantó la manita. En efecto, doctora, bueno, yo considero que sí son diferentes porque las tres áreas que usted menciona, en efecto se encargan del recurso. Bueno. Sí, adelante, yo estoy oyendo. Ah, sí me escucho, perdón. Sí. En efecto, sí se enfocan en recurso humano, pero hacen diferentes actividades dentro de lo que es el área ya laboral, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, a mí me tocó que era la parte que se encargaba más de nómina, de selección, de la parte de selección, toda la parte de reclutamiento, toda la parte de la nómina, y la parte de talento humano, que era la parte que yo estuve, que era desarrollo humano, era retener al talento, quedarte con él, hacerles actividades sociales, culturales, deportivas, o sea, hacer que el recurso que ya tenemos en casa se quede con nosotros, buscar esa familiarización para con la empresa y toda la parte de capacitación. Esa era la parte que a mí me tocaba. Yo no pude llegar, bueno, sí estuve posterior en otra empresa en donde estoy actualmente, estuve como interino en recursos humanos, y era la parte que se hacía todo, hacía ya capacitación, selección, toda la parte de RH, ¿no? Pero yo me acuerdo más, bueno, porque me gustó más desarrollo humano, porque era la parte donde más tocas la parte de las emociones, ¿no? Porque ahí también está el salario emocional, ¿no? Tú como desarrollo humano buscas, ¿no? La captación de necesidades de cada uno de tus colaboradores, o bueno, haciendo una media, y sobre eso vas trabajando, ¿no? Por ejemplo, las mamás tenían un tema de que siempre pues buscaban más tiempo con sus hijos, ¿no? Entonces, tener esos espacios donde ir a las actividades de sus hijos de la escuela y toda esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay dentro del campo, ya hablando de
fuera de la teoría, sí hay una diferenciación, ¿no? Capital humano, la verdad, no lo he llevado, así que no sabría dar mi opinión sobre eso. Ok, muchas gracias, Juan Diego. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Están de acuerdo? ¿Qué diferencias hay? ¿No hay diferencias? A ver, Elsie, por ahí levantó la mano Elsie. Sí, muchas gracias. Hola, doctora. Sí, estoy de acuerdo con mi compañero. La parte de recursos humanos, perdón, no se escucha mi ventilador, es que tengo mucho calor ahorita y puse el ventilador. ¿No se escucha, verdad? No, está bien, se escucha bien tu voz. Adelante, adelante. La parte de recursos humanos, estamos hablando de una gestión un poco más administrativa, se podría decir, o sea, hablando de nómina, altas, bajas, procesos de incidencias, Infonavit, todo ese tipo de cosas. Y ya hablando de capital humano, como mencionaba el compañero, sí se habla de un factor un poco más de desarrollo en las habilidades de los colaboradores dentro de la organización, hablando como más específicamente de sectores como desarrollo organizacional, clima organizacional, etcétera, como que más enfocado al ambiente laboral dentro de la organización. Talento humano, ahí sí es como el único que no sé mucho cómo lo manejan algunos autores, porque algunos autores lo manejan como dentro del área de capital humano, pero dentro de mi experiencia creo que talento humano va más relacionado al reclutamiento y proceso de selección, que opinión personal, porque como menciono, no lo había diferenciado, nunca lo había leído por otros autores diferenciado a capital humano, pero si lo vemos de ese sector en 3 puntos, pues podríamos dividirlo como en la parte administrativa de nómina, altas, bajas, etcétera, la parte de clima organizacional cuando ya está el colaborador dentro, y la parte de talento humano yo lo vería, si no es que me equivoco, más a la parte de reclutamiento y selección, que va dentro de un conjunto los 3, pero el mundo de reclutamiento y selección de personal sí es un planeta gigante. Ok, gracias. Creo que Mónica había levantado la mano, vi por ahí. Sí, doctora. Adelante. Tengo más o menos una idea en cuanto a talento y recursos humanos. Recurso humano, pues, como que se enfoca a la persona, al individuo, y el talento humano es como las competencias o habilidades que puedan aportar a la organización estas personas. Capital humano, siento que se refiere como al tema de cuando hablamos recursos financieros, el recurso capital humano y los demás que se llaman. Ok, bueno, fíjense cómo tenemos estos aspectos que a veces nos confunden mucho. Por ahí decían, no, pues quién sabe qué digan los autores. Al final de cuentas, lo que se busca en la organización, ¿qué es? Independientemente de estos 3 elementos, finalmente, ¿qué es lo que quiere toda empresa? Al final, ser rentable, lograr sus objetivos, sus metas. Sí, ¿no? Esto se refiere prácticamente cuando, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Un problema de matemáticas. Un problema se puede resolver, hay diferentes caminos para resolverlo, ¿estamos de acuerdo? Que ese ha sido un gran problema actualmente, que muchos dicen, es que así tienes que hacerlo, sí, pero no es el único camino. Hay varios caminos para llegar al punto final, que es ese resultado. Pues exactamente es lo mismo aquí, ¿no? Estos son 3 caminos, pero al final lo que interesa es llegar a la meta. ¿Qué son estos 3 elementos o cuál es la diferencia? Por ahí ya mencionaron algunos de ellos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo pongo en, sí se ve, ¿verdad? Se está viendo. Sí. ¿Verdad? Bueno, aquí están los tres aspectos. El recurso humano, como muy bien lo decían, más que nada es ese espacio que va a tener toda empresa, donde ya dijeron, se hace todo el proceso de nóminas, de contrataciones, de todo lo que compete a esa área, ¿no? Talento humano, lo dijo Mónica, creo, y fue la última que ahorita participó. En el talento humano ya no se ve a la persona, ya no se ve al individuo, se ven sus capacidades. No importa la persona en sí mismo, sino lo que yo necesito es ver qué capacidades, qué habilidades son las que tiene y si me van a servir
para ese puesto y me va a producir lo que realmente quiero y voy a lograr esas metas. El talento, por eso le llama así talento, es que esas capacidades y esas habilidades. ¿Cuál es el capital humano? Por ahí lo dijeron, se relaciona con las finanzas. Sí, el capital humano básicamente son ese desarrollo del individuo relacionado con la parte económica de la empresa. Decía por eso mío, me suena más a las finanzas, sí. ¿Cómo va creciendo económicamente la empresa a partir de los individuos, de ese desarrollo profesional? ¿Cuál de los tres es mejor, cuál es peor? Pues va a depender del tipo de empresa, va a depender de lo que realmente se busca. Actualmente, ahorita, pues lo que buscamos es talento humano. Es decir, decían ustedes, va a haber un proceso de reclutamiento, de selección, pero esto ya tiene que enfocarse a esas capacidades y a esas habilidades que va a tener el individuo. No verlo como tal, como persona, sino, vuelvo a insistir, como esas capacidades, ese compromiso, ese comportamiento, esos valores. Yo decía en la sesión anterior que muchas empresas ya no les interesa que el egresado tenga un 10, que sea lo máximo en calificación, si no cuenta con las capacidades, si no cuenta con esos valores, si no cuenta con esa capacidad de compromiso hacia la propia empresa, pues no le va a servir a la empresa. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué es en este posgrado? En este posgrado, ustedes, lo que estamos formando es talento humano. Estamos fortaleciendo esas capacidades de ustedes, lo dije en la clase, en la primera sesión. Su perfil de egreso está basado en competencias, es decir, no nos interesa la persona en sí misma, sino nos interesa que se fortalezcan sus capacidades. Entonces, lo que se está formando es talento humano. Luego, entonces, todos nuestros procesos de reclutamiento, de selección, deben enfocarse a ese talento humano, deben de enfocarse a esas capacidades que hoy en día, pues es lo que las empresas quieren. Y además juega un papel muy importante la balanza, ¿no? Entre oferta-demanda. ¿Qué es lo que actualmente ocurre en las empresas? Por ahí decía alguien, me preguntó, dice, a mí me gustó, lo comentaron en el foro, no recuerdo quién, pero dijo, me llamó la atención porque casi no se ve la parte de retención. ¿Por qué será que no se ven en las empresas eso? Y esto nos lleva a estos elementos, ¿no? Que vamos a ir viendo. Aquí lo quise entrelazar porque al final de cuentas esas capacidades se entrelazan, no podemos verlas por separado. Son tres condiciones que buscamos en este talento humano. Que tenga capacidades, que sepa ejecutar, es decir, que realice lo que tenga que realizar y obviamente con ese compromiso y con esos valores que tenga. Esos tres intersecciones, una intersección de estos tres elementos, pues me lleva a ese talento humano. Recupero esto y la pregunta sería, fíjense cómo dice, crear el alma de la empresa significa saber tomar el pulso del compromiso y confianza de los empleados. Realmente las empresas están dando lo que deberían de dar para tener esa confianza y ese compromiso de los empleados? ¿O qué es lo que realmente ocurre? Y aquí vienen estas preguntas que normalmente en las empresas pues hacemos. ¿Realmente se dispone de los recursos para invertir en talento humano hoy en día en las empresas? ¿Cómo se enfrentan las empresas en esos retos para poder gestionar ese talento humano? ¿Qué estrategias hacen para retenerlo? El talento, ¿qué se hace para retenerlo? Ustedes trabajan en empresas. ¿Quién me puede responder esto? ¿Realmente cómo se hace? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿No existe esto? ¿Tiene algo que ver esta balanza que decía yo entre oferta y demanda? Nora, adelante. Bueno. Hola, buenas noches. Adelante, Nora. Sí, por ejemplo, yo que trabajo yo trabajo en el área de albergues. De mí no depende el personal, y eso es algo que acabo de detectar y con lo que estuve leyendo, lo que alcancé a leer hoy para la actividad que tenemos que entregar la próxima semana, pude detectar que yo no soy
la persona que se enfoca en el reclutamiento del personal. De hecho, el área de recursos humanos tampoco es, sino son mis jefes los que es el coordinador de albergues, el que se encarga del reclutamiento del personal. Y, por ejemplo, se basa a lo mejor en un currículum o en una entrevista que él mismo genera. O sea, no hay como un proceso de sistematizado, no lo hay. Entonces ese fue el problema que yo detecté, que yo creo que es lo que voy a desarrollar en el trabajo que tenemos que presentar para la próxima semana, o sea, para el domingo. Pero fíjense, ahí me estás tocando y lo voy articulando, porque ahí está tu proyecto de intervención. La intención es que y me salgo un poquito de este aspecto, ¿no? La intención es que esas tareas o estas actividades que hagan se sumen a su proyecto. No los hagamos nada más por un mero cumplimiento para pasar la materia, ¿me explico? Va más allá de eso, aprender, pero también que me sirva ese insumo para finalmente mi proyecto. Esto que me estás diciendo y es tu proyecto de intervención. Me estás diciendo no hay. Bueno, pues entonces enfoca a un proyecto en donde realices todo el proceso, sistematizarlo a través de un manual que puedes tener para tu empresa, en donde es todo, cómo se debe de hacer todo el proceso, qué herramientas, etcétera. ¿Me explico? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Cómo esto nos va haciendo reflexionar. Precisamente la intención de las lecturas, la intención de esto es que reflexionemos en lo que tenemos, en lo que podemos hacer, en esas áreas de oportunidad y empezar a ver, bueno, realmente qué están haciendo las organizaciones. Si realmente se invierte en talento humano, que esa era mi pregunta, ¿no? Pero bueno, tú ya contestaste esta parte desde esa visión de tu ámbito laboral. ¿Quién más me puede compartir en términos de esto? ¿Existen retos para poder gestionar el talento? ¿Las empresas tienen estrategias de retención? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Mónica, creo. O Elsie, ¿quién me levantó la mano? Creo que Draíta había levantado primero la mano. A ver, adelante. Sí, pues bueno, definitivamente depende también del tipo de empresa y tamaño, ¿no? Al menos nosotros, bueno, en la empresa donde yo trabajo, pues que se dedica particularmente a otorgar servicios de reclutamiento de personal, pues nos damos cuenta, ¿no? Están desde los clientes que son personas físicas y que sí están interesados en tener obviamente en sus filas a gente que cumpla con los requerimientos de acuerdo a su operación, y que a veces pues no disponen tal vez del recurso de tener a alguien que se encargue precisamente de buscar ese talento, pero bueno, se ayudan de otras empresas que se dedican a eso para conseguirlo, ¿no? Pero definitivamente creo que no todas las organizaciones, no todas las empresas disponen de recursos para invertir, aunque quieran. Y bueno, hay otras empresas incluso que son más grandes, que yo he visto, por ejemplo, en los clientes que tenemos, pero que también no es como que se pongan a generar o a ver estrategias para retener al talento humano, porque muchas veces la operación también les gana, ¿no? Entonces, más que estar viendo si esa persona realmente se va a poder desarrollar y así, lo que les interesa o lo que nos dicen es, pues búscame 10 personas, pero búscamelas para allá, y en realidad no están pensando en desarrollar el talento, no, sino en satisfacer en ese momento la necesidad que tienen. Entonces yo considero que no en todas las organizaciones actualmente es como prioridad gestionar talento o desarrollar talento humano, pero sí, no dudo que hay algunas, de hecho por eso están también como las mejores empresas para trabajar, que sí se enfocan como en esa parte, ¿no? De que no nada más contratar a la persona, sino de irla desarrollando y de que el empleado haga carrera dentro de la organización. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente, las empresas, pues hay de diferentes tamaños, condiciones, características, tipo de producto, de servicio que ofrece, pero indudablemente, tú dices, nos ganan, la competitividad está fuerte y lo que menos se fijan es pues capacitarlos. Simplemente dice, pues si no me sirve es el que sigue, ¿no? Por eso hablaba yo de la oferta-demanda, pero al final de cuentas, el talento humano es el más valioso. Es el más valioso porque dije también en la sesión anterior, pues de nada sirve una mejor infraestructura, de nada sirve
contar con el equipamiento si no tenemos el talento humano apropiado y no nos está produciendo, voy a decirlo así, lo que debiera de hacerse, ¿no? Entonces, es un tema que sabemos que es esto, ¿no? Y esto nos lleva también a estos planes de carrera, ¿no? Es algo que debieran de tener todas las organizaciones, todas las empresas, son planes de carrera. Es decir, esto que acabamos de mencionar, ¿no? Tener un plan de cómo retener al personal, tener un plan de cómo desarrollar, cómo realizar este personal. Y esto me implica estas capacidades, desarrollárselas, tener un plan de cómo motivar al trabajador para que se sienta satisfecho. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Pues muchos trabajadores no están motivados, que no les pagan bien, que no cuentan con ciertas servicios, no cuentan con, a lo mejor, con seguros, que no cuentan con XY, no están motivados y por lo tanto, si no están motivados, pues no se logra esta satisfacción propia, ¿no? Entonces, esto nos lleva a estas cuestiones de tomar o considerar, ¿no? Esta cuestión de reconocimiento, algún premio, algún reconocimiento. Hoy en día, pues ya algunas empresas lo hacen, ¿no? Que ponen la foto incluso en las ventas, ¿no? Se reconoce al mejor vendedor del mes y ya, un reconocimiento. Pues estos son elementos de plan de carrera de cómo motivar al trabajador, ¿no? Estas diferencias individuales que cada uno posee, tenemos diferencias, o sea, somos seres humanos, pero cada uno tiene una personalidad individual, unas condiciones, conocimientos de manera individual, y esto también tiene que considerarse en una organización. ¿Alguien más que quiera hablar? Veo una manita levantada. Sí. Adelante. Bueno, yo en mi caso en particular, creo que ya lo había comentado en alguna otra sesión, mi empresa está muy enfocada a tecnología. Entonces, los planes de carrera de la organización y los recursos que estamos teniendo para la retención del talento son un poquito diferentes a lo que actualmente se le podría conocer como algo normal. Perdón, no sé si se escucha, no sé si eso es sí, se escucha. No, está bien, se escucha bien tu voz. Bueno, para comenzar, ya con mi jefe habíamos hablado sobre los planes de carrera. Actualmente tenemos dentro de nuestra planeación que si el colaborador nos dura 2 años, es más que perfecto. ¿Por qué? Porque ahorita, por las tendencias que hemos visto, ya que una persona haga más de 5 años de carrera en una empresa es un poco difícil y casi nadie lo quiere hacer. Entonces, estamos o tenemos la meta de que nos duren con nosotros 2 años y que si la separación se tiene que dar, sea de la manera más satisfactoria. Por lo que les comparto algunas de las actividades que nosotros hacemos con nuestro personal. Por ejemplo, nosotros no tenemos horario. Ellos pueden entrar a la empresa cuando ellos quieran, pueden trabajar en el momento que ellos quieran. Es un ambiente híbrido, es decir, pueden trabajar desde casa o pueden trabajar desde la oficina si ellos lo desean. Aparte de que tenemos un horario en caso de que quieran estar en la oficina nada más de 6 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para que ellos hagan lo que ellos quieran en la tarde, e incentivamos a que los colaboradores hagan alguna otra actividad, a diferencia de la empresa, o sea, como algo más de ejercicio, y damos bonos de ejercicio, damos bonos de capacitación, tenemos un bono anual por colaborador para, no sé, Udemy o Coursera, para que ellos puedan hacer como cursos diferentes. Y ahorita lo que nos ha tocado es que somos una empresa muy chiquita, somos apenas unos 15 colaboradores, pero nos ha funcionado. Hasta ahorita no hemos tenido rotación de personal porque ellos se quieran ir a otra empresa, más bien se han ido porque uno de los principales motivos de mi líder es que los colaboradores sigan su carrera académica. Entonces, uno de los colaboradores acaba de ser aceptado en la Universidad de Purdue en Indiana. Entonces, se fue a hacer un doctorado para allá. Y ahorita el siguiente se va también de la empresa porque fue aceptado en una maestría en Alemania. Entonces, como que estamos buscando que los planes de carrera vayan, ya sea si quieren en la parte académica ayudarlos para que consigan una beca o que crezcan dentro de la empresa a una posición, no sé, de liderazgo gerencial, etcétera, etcétera. Somos poquitos y estamos apenas empezando, pero pues a ver cómo nos va. Solamente falta pues tiempo.
Gracias, pero indudablemente, ¿no? Esta cuestión de la pandemia, que decíamos no estábamos preparados, ninguna empresa estaba preparada para todo ello. ¿Y quiénes apuntalaron y quiénes cayeron? Aquellas empresas que no tenían ni idea de esta cuestión en ventas en línea. Vean cómo ha arrasado ahorita todas las ventas en línea y se ha incrementado muchísimo. Esto del Mercado Libre, esto de Amazon y estos aspectos se han convertido en grandes empresas y han sustituido, han cerrado otras, ¿no? Que realmente se quedaron ahí. Entonces, ¿qué significa? Que no se está yendo, las organizaciones no se están yendo a esa vanguardia de la tecnología. Indudablemente, hacia allá nos encaminamos a esa inteligencia artificial, pero no estamos preparados. Pero también es muy cierto, estas empresas nos falta esta cultura, porque ¿qué es lo que ocurre? Te está funcionando a ti, pero ¿a cuántos les funcionará que se vayan a sus casas a trabajar? Dices, no, pues te puedes quedar en tu casa. ¿Realmente estamos preparados para eso? ¿Hay una cultura? Porque lo que interesa a la empresa es resultados, producción. Y no importa, lo puedes hacer en tu casa, es correcto y es válido, pero siempre y cuando estés produciendo lo que deberías de producir. Creo que esa es la parte importante que se tiene que ir viendo hoy en día en las empresas, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a estas características de un puesto, ¿no? Esta parte de actividad que ustedes van a hacer de tarea y que esas lecturas realizaron es que ustedes van a presentar todo el proceso de reclutamiento, selección de personal de una vacante. La pueden hacer de manera real o imaginaria, pero todo el proceso. Y lo primero entonces que tenemos que tener es qué necesidades hay en la empresa, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el significado de esa tarea que requiere la empresa para que realmente el trabajo tenga un impacto dentro de la organización? ¿Qué habilidades son las que debe de tener ese puesto que se está requiriendo, ¿no? Esa identidad que a veces ocurre en algunas organizaciones, incluyendo la educativa, a veces se traslapan las tareas y de repente sucede que de repente alguien dice, pues es que ya tengo 2 jefes, ¿a quién le hago caso, no? ¿Por qué? Porque no hay una claridad en estos análisis de puestos que deberían de estar en algunas empresas, sobre todo en el sector educativo, donde luego ocurre esto, ¿no? Este proceso de retroalimentación que también poco se da, ¿no? Cuando el trabajador debe recibir información de su rendimiento, ¿no? Esto entonces, en el caso del Departamento de Recursos Humanos, una de sus responsabilidades muy fuertes es seleccionar personal y la contratación, que sean los más competentes para el puesto a desempeñar. Esto es algo que indudablemente es una parte de lo que desean ustedes y efectivamente no nada más ve esto, también ven nóminas, también ven estos aspectos incluso hasta de capacitación, pero una responsabilidad muy grande es esta, ¿no? Entonces, sabemos que teniendo ya esa necesidad de ese puesto, esa vacante que requiere la empresa, pues hay que reclutar a las personas. Y pues sabemos también, ustedes también lo saben, pues este reclutamiento puede ser interno, externo, mixto. ¿A qué se refiere esto? Y aquí es donde entran mucho las técnicas de reclutamiento hoy en día, pues las redes sociales nos han ayudado muchísimo. Ya con las redes sociales podemos empezar nosotros a traer estas personas, estos individuos, bajo las competencias que previamente se están identificando para ese puesto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una vacante, pensemos en una empresa de algo muy sencillo. Se requiere un puesto para vacante de una secretaria ejecutiva. Una vacante para un gerente. Necesita una secretaria ejecutiva. ¿Cuáles serían las capacidades que ustedes considerarían debiera de tener esa vacante, ese puesto? A ver, ¿quién me menciona? ¿Qué capacidades requeriría yo para ese puesto, una secretaria ejecutiva que se requiere en una empresa? Confidencialidad, por ejemplo. Ajá. Conocimiento en
Casi no se escucha, si me repites. Conocimiento en sistemas computacionales. ¿Conocimiento en qué? Como que no se oye como que... Perdón. Conocimiento en sistemas. Conocimiento en sistemas, en tecnología. ¿Qué más? ¿Por ahí alguien más? Sí, Betsaida, ¿no? Adelante. ¿Qué más necesitarían? ¿Qué capacidades necesitarían para esa vacante? Que tenga buena redacción, ortografía, que pueda manejar con rapidez una computadora. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Capacidad para la redacción escrita, capacidad de comunicación, capacidad para relacionarse, o sea, las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, conocimiento en tecnología. ¿Qué más? Nada más en tecnología. ¿Qué otra cosa pudiera tener de conocimientos para una secretaria ejecutiva? Considero que los idiomas. Los idiomas. Hoy en día, ya anteriormente era el que quería estudiar inglés. Hoy en día es una necesidad, lo sabemos, ¿no? Independientemente de que sean empresas chiquitas, es una necesidad ya el inglés. Muy importante el inglés. Bueno, ya mencionaron ustedes esas son algunas capacidades que se requieren. ¿Cuáles serían los requisitos? Porque una cosa son esas capacidades y otra cosa son requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos para ese puesto de secretaria ejecutiva? Menciónenme 2 requisitos, los que ustedes quieran. Adelante, Elsie. Yo consideraría que la persona debería tener mínimo una carrera, posiblemente dependiendo de qué tan estricto sea el gerente, trunca o terminada en administración, contabilidad o afín. Uh-huh. Y tiene que tener, yo considero mínimo unos 6 o 1 año de experiencia en algún puesto similar, dependiendo de qué tan estricto sea el cliente. Claro, dependiendo más bien de esa necesidad que necesita la empresa, ¿no? Y normalmente lo que se publica son esos, siempre ponen requisitos, ¿no? Buena presentación, la edad, luego nos ponen, ¿no? De 25 a, no sé, 35 años, una carrera mínima comercial, no lo sé, esos son los requisitos, ¿no? Pero todos estos elementos que acabamos de mencionar, pues no es porque yo me los invente, va a depender, por eso es muy importante, como primer punto, ¿qué necesidades está teniendo la empresa? Tú lo acabas de decir, depende de las exigencias. Bueno, entonces, en todo este proceso tengo que ver primero cuáles son realmente esas necesidades que está requiriendo la empresa para que a partir de ahí, pues vamos a tener ese puesto, esa vacante que nos va a permitir hacer todo este reclutamiento que vamos a tener. Lo ideal, dice aquí, interno, externo, mixto. ¿A qué se refieren estos 3, pues diríamos, clasificaciones? ¿Cuál sería el interno, cuál es el externo y cuál es el mixto? Pues interno sería buscar dentro de la misma organización alguna persona que pueda cumplir con el requisito para poder cubrir ese puesto que se tienen. Sí, el interno es cuando están los propios trabajadores. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es eso? De repente una empresa a lo mejor tiene un buen trabajador, le produce súper bien, le produce muy bien, tiene buenos resultados y le dice, no, pues ¿sabes qué? Ahora vas a pasarte a este puesto porque veo que estás produciendo y lo pasan a ese puesto. Pero ¿qué ocurre allí? Que no están observando que hay una diferencia en capacidades. Es otro puesto y a lo mejor este talento está desarrollando estas capacidades aquí, está muy bien, pero al pasar acá, pues son otras capacidades. A ver, él si por ahí levantó la mano. Sí, bueno, dentro de mi experiencia lo que me pasaba en la empresa que trabajaba cuando hacíamos procesos internos era esto, que a veces los colaboradores mismos no se querían postular a las vacantes por una mala cuestión de, no sé, que no les gustaba el proceso que hacían o porque el radiopasillo, el famoso radiopasillo, decían es que si te vas para allá te van a pagar lo mismo, te van a pagar un poquito más, pero no vale la pena, luego el líder es muy malo, no sé qué. Entonces,
Luego llega a pasar que en el proceso interno, en algunas empresas, no siempre, no se postulan, porque nadie quiere cubrir esa posición, porque ellos mismos conocen cómo es esa, o sea, dentro de la empresa ya conocen cómo es esa posición, y si tiene mala fama, luego no se quieren postular. Me pasó, pues, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Y como dicen el radio pasillo, pero entonces no hay buenas estrategias de retención y nos vamos por esto del pasillo, ¿no? La otra es a veces dice, pues yo estoy bien aquí, ya estoy cómodo, produzco y ya no quiero irme a otro lado. Si no hay como dices tú, si no hay estas estrategias de a lo mejor, bueno, no te voy a dar el mismo sueldo, pero te voy a dar a lo mejor otra prestación u otro tipo de incentivo, ¿no? Esto también nos lleva a que de repente me dice, ¿cómo? Si aquí me funcionaste bien y te paso a este puesto y resulta que ya no, pues es que sus capacidades son diferentes. Entonces también es muy importante aquí que el responsable pues tenga mucho cuidado, ¿no? Si queremos manejarlo de manera interna, bueno, fortalecerle esas capacidades si realmente esa persona es muy cumplida, tiene ese compromiso, pero antes fortalecerlo en lo que yo quiero para ese puesto, ¿no? Esto sería de manera interna, pero cuando no tenemos esto, pues lo más común que se hace es, se publica, ¿no? Decía yo en las redes sociales que es lo más fácil, publicamos la vacante de manera externa y ahí nos empieza a llegar la gente y empezamos a ver este proceso de reclutamiento, o a veces se dan las dos condiciones, ¿no? Por un lado lo externo y lo interno, y estamos moviéndonos en estas dos condiciones que es este proceso mixto, ¿no? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, yo. Pues sí, definitivamente, cada uno de esos tipos de reclutamiento pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Como ya comentaba, el interno pues puede ser que por querer tal vez hacer un bien a un empleado de ascenderlo, pues resulte contraproducente, porque muchas veces pasa que sobre todo si es un puesto de otra área al que lo quieres mover, pues ahí es el fin de su carrera, ¿no? En vez de darle una de hacer que crezca, pues ese ya es el fin, ¿no? Y en el caso del reclutamiento externo, pues bueno, la desventaja sería tal vez que pues va a ingresar una persona que no se conoce del todo y que pues no se sabe si realmente su plan sea hacer carrera dentro de la organización. Ok, entonces, si ven, entonces existen ventajas y desventajas. Lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? A veces pensamos que vamos a hacer algo bueno, pero resulta que no nos funcionó. Por eso es muy importante estos aspectos, ¿no? En muchos casos, pues aquí también rescato esta parte, ¿no? Dice que es muy difícil y costoso, integran actividades de escribir, la difusión ahorita, pues hay ya mucha facilidad para difundir, ¿no? Toda la oferta de trabajo, de puestos, todos los procesos de selección, de reclutamiento, el proceso de integración, implica, por supuesto, dinero, pero también habría que ver los beneficios que me va a dar si realiza de una manera oportuna, eficaz y veraz para seleccionar al talento humano, ya no la persona, al talento humano más ad hoc a ese puesto o esa vacante que realmente estamos requiriendo, ¿no? Y bueno, de manera muy global, ¿cuáles son esas técnicas para reclutar y seleccionar a estos candidatos? Sabemos que hay muchas técnicas, las más comunes, las tradicionales, pero hoy en día, vuelvo a insistir, pues la tecnología ya es un gran apoyo, se han incorporado ya muchas técnicas innovadoras en donde el proceso ya se realiza mucho más rápido. Pues ustedes saben mejor que yo esas pruebas psicométricas para evaluar estas habilidades, ¿no? De lógica, ¿sí? Y que en muchos sectores del sector institucional y educativos, en muchos no se hacen pruebas psicométricas, sobre todo en las públicas. En las instituciones públicas debiera de hacérselas, pues ustedes saben mejor que yo, esas pruebas psicométricas son fundamentales, ¿no? Porque hoy en día con todos los problemas sociales y psicológicos lo vemos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo dentro de las empresas, ¿no? Entonces estas pruebas son importantísimas hoy en día, que nos permitan ir evaluando estas habilidades, ¿no? Comprensiones
escritas, comprensiones lógicas y estos elementos a partir de estas capacidades, ¿no? La test de personalidad es otro de las técnicas, ¿no? Para evaluar esos aspectos afectivos, esas cualidades de relación. Lo que nos interesa hoy en día y muchas empresas actualmente, nosotros no vamos a solucionar problemas. Se requiere siempre de un trabajo colaborativo y las empresas es lo mismo. Si no trabajamos colaborativamente, pues uno solo no va a poder llegar a la meta solito. Es un trabajo conjunto, es un trabajo de relaciones y esa es la parte que nos cuesta, ¿no? Perdón, esta técnica también de grafología es una técnica que da también ciertos elementos psicológicos del tipo de candidato que es, ¿no? Los grafólogos, eso es lo que de eso se encargan, ¿no? Como dicen, en la forma de escribir, nos damos a conocer, ¿no? Cómo somos, quiénes somos de estos elementos importantísimos. El IQ es importante, ¿no? Fíjense, ¿por qué? ¿Ustedes saben cuál es el país cuyos talentos humanos tienen mayor IQ? ¿O cuáles son los países que tienen el talento humano con mayor IQ? ¿En dónde estamos parados nosotros? ¿Y quiénes son los que tienen menos IQ? ¿Sí saben? Japón, Corea. Yo no, doctora, yo no sé. Pero yo pienso que Corea, exactamente, yo pienso que Corea es de los que más tienen. Así es, los que tienen un mayor elevación en IQ de talento humano son los coreanos, Japón, los chinos. Nosotros estamos a la mitad, un poco abajo. Yo creo que el tema o la tendencia, perdón, yo siento que el tema o la tendencia va hacia los países asiáticos por el tema de cómo se exigen, ¿no? Constantemente. De hecho, ellos estudian demasiado, leen mucho también, ¿no? Yo creo que en México nos hace falta esta cultura, ¿no? De lectura, de análisis y de respuesta con facilidad, ¿no? Es que ese es el problema que tenemos, ¿no? No tenemos una cultura de disciplina. El primer punto es disciplina. Fíjense, yo estuve laborando aquí en Laguna Verde y me tocó trabajar con un chino y aprendí mucho de él y todo el mundo se burlaba de él porque la entrada era a las 8 y él al 5 para las 8 ya estaba en su escritorio sentadito trabajando. Y llegaba uno y decía, bueno, ¿y tú por qué llegas tan temprano? Y el chino siempre nos decía, piensa bien, ¿cuál es tu segunda casa? ¿En dónde estás más horas de tiempo? Pues en el trabajo. Dice, entonces, si es tu segunda casa, ¿tú cuidas tu casa? Sí, pues aquí también tienes que cuidarla. Esa era la respuesta del chino, ¿no? Y con un compromiso y una disciplina que te adaptas a esa disciplina. Entonces, a mí los chicos me decían de la universidad, oiga, es que usted empieza a las 7. Pues es que a las 7 es la clase. Asiste uno, yo empiezo a las 7. Es disciplina, porque en las empresas, vean estas grandes empresas de Canadá, de Tokio, estas grandes organizaciones, y el talento humano tienen un IQ, pero parte de la cultura. ¿Y quiénes son los que tienen el IQ más bajo? Prácticamente Centroamérica y Sudamérica. Casi los latinoamericanos son los que tienen el IQ más bajo. Y no porque seamos, voy a decirlo así, perdón la expresión, más tontos. No, esto es de cultura. Y ese es nuestro gran problema que tenemos. Cultura, disciplina. Las empresas requieren gente productiva, gente con disciplina y con compromiso. No gente que de 8 horas te elabora nada más 3 y los demás te las pasas en un cafecito, porque lo vemos. Y esa es la realidad. Y entonces, ¿qué están haciendo ahorita las empresas? Pues no me sirves y te vas para afuera y el que sigue. Por eso dije oferta-demanda. Adelante, Juan Diego. Fíjese que comparto con usted, mis compañeros. Tengo una amistad que vive en China, que es colombiano, y él me platica, ¿no? Que también el tema, por ejemplo, de la docencia es muy bien pagada en China. Él es docente de español e inglés en China y decía, la cantidad de dinero que yo gano en este lado del mundo a la cantidad que yo podría ganar en Latinoamérica es 4 veces mayor. Yo creo que también tiene algo que ver en esa parte del incentivo que veníamos platicando de los salarios
porque al final del día, pues, la gente al final ya busca esa comodidad, ¿no? Yo creo que cuando se compensa esa parte del salario, entre bueno, otras cosas que uno como persona busque, yo creo que se compensa con el compromiso y la lealtad hacia la empresa. Yo creo que va muy de la mano con esa parte. Claro, aquí escribí mal gamificación. Estoy viendo ahorita. Doctora, Adelante. Yo nada más, bueno, quiero ser completamente honesta con mi punto de vista en cuanto a los test de IQ. Uh-huh. Yo sinceramente no creo en esos test. No, bueno, he tenido un poco de conflicto personal con esos test en cuanto a temas de IQ y razonamiento lógico-matemático, porque, bueno, de la lectura que yo he hecho, realmente se ha comprobado en la actualidad que el IQ es un mito. Actualmente ya hay estudios que abarcan que el IQ es un concepto de varios factores en que hasta la fecha no se ha podido crear un test 100% correcto para poder medir la inteligencia, y lo digo entre comillas, de una persona. Entonces, comprendo totalmente que hay personas que utilizan estos test. Yo en lo personal, dentro de mi proceso y dentro de lo que yo creo, utilizar test de IQ, que nuevamente lo digo entre comillas porque sinceramente creo que es complicado utilizarlo, no se debería hacer en las empresas. El test de personalidad sí, y es de los más difíciles de hacer, pero en cuanto a test de IQ, ahí sí soy muy de no, ahí... Sí. No. Totalmente respeto, y esto finalmente venimos trayéndolo y no sabemos como ahorita, como la inteligencia artificial, no sabemos si en 10 años, 5 años cambian algunas cosas, nunca lo vamos a saber, esto es un proceso dinámico. Lo que sí creo que es muy claro es que yo siempre he dicho, no necesariamente tenemos que tener un nivel de conocimientos, va a depender del puesto y va a depender de lo que yo quiero en esas capacidades. Voy a poner un ejemplo muy claro, un albañil. Un albañil es necesario, ¿no? En cualquier espacio. No requiere mucho conocimiento teórico, voy a decirlo así, y lo vemos en su nivel de escolaridad. Sin embargo, tiene altas capacidades, fortalecieron capacidades para su tipo de trabajo que hacen. Y no cualquiera es un albañil. Entonces, yo creo que todos tenemos capacidades, todos. Va a depender de hacia dónde se van dirigiendo estas capacidades. Y esto es algo en lo personal que creo le está haciendo falta mucho a México en esa orientación vocacional. Los chicos hoy en día, y nos pasa a todos en secundaria, en bachillerato, de repente no saben ni qué estudiar porque no han identificado sus propias capacidades. Todos tenemos mayor o menor habilidades. Y esto lo vemos porque nos cuesta más trabajo algunas cosas y en otras, pero rapidísimo, ¿no? Hay unos que se les da el baile fácilmente, tienen esa capacidad, hay otros que no. En fin, todas estas son capacidades que se van desarrollando, pero que a veces ni siquiera nosotros las tenemos identificadas en nuestro propio qué hacemos, ¿no? De repente dice, ay, pues mira, me salió, sí soy buena en esto, porque ni siquiera lo identificamos. Y esto es algo que creo que falta mucho en México, porque esto nos permitiría ir enfocándolos hacia el ámbito laboral, en dónde vas a ser bueno, porque por eso dije en un principio, esto es un trabajo de equipo. Alguien va a ser experto, tiene mayor capacidad en el manejo de tecnología, alguien tiene más capacidad en el manejo del inglés, alguien tendrá mayor capacidad en el manejo de las matemáticas, pero en su conjunto me va a beneficiar o me debe de beneficiar a un resultado que yo quiero, ¿no? Entonces, esta es la parte importante de cómo identificar estas capacidades, ¿no? Y bueno, estas son otras técnicas que hoy en día se empiezan a utilizar muchísimo, las técnicas de gamificación. Ustedes saben, la gamificación es cómo se logra estos conocimientos, estos aportes a partir de juegos dinámicos, ¿no? En el manejo de tecnología, el Big Data. Entonces, aquí tenemos algunas técnicas que hoy en día nos empiezan ya como que a introducir más en este manejo de tecnología para generar algo que yo busco en esta persona, ¿no? En este talento humano que yo necesito en la empresa, ¿no?
Esta es otra de las técnicas, la técnica de la semilla. Aquí les quise poner una liga, donde hay un ejemplo de este tipo de técnica que nos permite ir viendo cómo podemos gestionar este reclutamiento de recurso humano. Y más que nada son actividades que nos van permitiendo ver qué tanto el candidato sabe cuidar este ejemplo, ¿no? De una planta, y esto le va viendo el desempeño, ¿no? ¿Qué tanto? Es un proceso y se va midiendo el desempeño. ¿Por qué? Porque lo que interesa es el desempeño de la persona, ¿no? Este es otro tipo de técnica. Aquí también viene la liga de algún ejemplo, es otro método que se maneja hoy en día como un software que nos permite la selección de personal. Van desarrollando creatividad. Yo dije, en todo lo que hacemos, tenemos que ser creativos, y también todos los individuos tenemos que desarrollar creatividad, todos, porque al final de cuentas lo que hacemos nos lleva a eso, ¿no? Lo acabo de decir, es la gamificación, que también es otro de los softwares que nos permiten este tipo de juegos, de roles, y cuyo objetivo es precisamente ir observando estas reacciones que va teniendo la persona para poder saber qué tanto ese talento humano realmente nos está sirviendo para lo que realmente queremos, ¿no? El marketing, hoy en día, pues el marketing digital también está jugando un papel importante en muchas de las empresas, y es hoy en día también un proceso importantísimo para poder atraer al talento humano y poder ver qué tanto podemos contar con este talento, con estas capacidades para el reclutamiento, ¿no? Esto entonces también nos lleva a que ya teniendo este proceso de reclutamiento, pues empezamos a hacer esta selección para finalmente llegar a esa contratación, ¿no? Aquí lo importante es cómo podemos lograr pues seleccionar, vuelvo a insistir, a esta persona, perdón, a esta persona idónea para ese puesto que realmente queremos, ¿no? Y bueno, aquí hay un video, no lo voy a poner, les voy a dejar de todas maneras esta presentación que les va a permitir pues poder apoyarlo en esto. Y bueno, aquí ya vienen otras técnicas, ¿no? Ya para ir seleccionando las entrevistas, ¿no? Este tema ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, ya estos elementos, pero lo importante entonces es esta cuestión de cómo nos va llevando a todo un proceso que finalmente lo que buscamos, vuelvo a insistir, son esas capacidades, esas habilidades, ese compromiso, ese comportamiento de esta persona para poder valorar y seleccionar a la persona idónea que pueda cubrir ese puesto. No sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. Bueno. Creo que tiene levantada Zacarías, Betsaida, la mano. Hace un ratito, doctora, un ratito, gracias. Pues hace un momento levanté la mano por el tema de que cuando hablábamos de las pruebas psicométricas, sobre que en algunos puntos comentaba la compañera que las pruebas de IQ pues no las consideraba como muy adecuadas, ¿no? Sin embargo, el comentario es enfocado a que nosotros como psicólogos sabemos que requerimos utilizar una batería de pruebas, es decir, por sí sola una prueba de IQ no nos va a determinar el nivel de inteligencia o habilidad de una persona, sino que justamente en esa aplicación de batería de pruebas podemos tener elementos y ya con esos elementos justamente aplicamos de personalidad, de inteligencia, de habilidades, y al igual que la entrevista, y si es posible alguna proyectiva, pues ya tenemos justamente elementos que nos van a poder pues permitir tener un espectro de cuáles son las características de esta persona y con ello también hacer una prospección de cuál va a ser su comportamiento o su desempeño en determinada actividad laboral. Totalmente de acuerdo, ¿no? Una prueba no nos va a decir mucho. Aquí lo importante es saber seleccionar qué baterías,
Y además, no quiere decir que con todas esas baterías ya tenemos, nos va a acercar más al idóneo, ¿no? Es un acercamiento al idóneo que nos van a dar todas estas pruebas, estas baterías que tenemos que seleccionar muy bien en función de qué capacidades son las que quiero evaluar. ¿Por qué resalto siempre capacidades? Porque a veces nos olvidamos, lo que acabo de decir cuando alguien me preguntó, ¿no? En la clase. Yo lo que voy a evaluar son sus capacidades. La evidencia es el producto, ese es un producto en físico, esa tarea, voy a decirlo así. Pero a mí lo que me interesa más evaluarles van a ser sus capacidades, el talento humano es el que yo tengo que evaluar. Y exactamente es lo mismo en el caso de esas pruebas, ¿no? Voy a aplicar 1, 2, 3, 4, las que considere en función de ese requerimiento de capacidades que demanda el puesto o la vacante que yo necesito cubrir. Y por eso es muy importante esta selección de baterías. A lo mejor me dice alguien, no, pues yo aplico una entrevista, no, pues yo aplico esto. Ninguna es buena ni ninguna es mala. Va a depender, insisto, de estas características, de estas condiciones, para poder acercarnos lo más posible a esa persona idónea con su talento humano, que realmente es el que yo estoy evaluando, ¿no? ¿Sí? Bueno. Sí, gracias. Entonces, ya para ir considerando esta parte importante, a ver, ¿qué es entonces lo que van a hacer en esta actividad? A ver, déjenme entrar, no sé si ven la página de la UB. Sí, doctora. Ok, entonces, ustedes entonces, con esta primera tarea que les digo que yo revisé, algunos, no recuerdo el nombre de quién, alguien me hizo el árbol de problemas y el árbol de objetivo. No sé si se confundió con la clase de curso de inducción que di. Por ahí me subieron. No digo que esté mal, pero inclusive, fíjense, esta actividad que hicieron, van a retomar estos elementos para empezar a trabajar su segunda actividad. Y entonces tenemos que el módulo 1, aquí lo tenemos, vienen esta es la actividad que van a entregar, ¿no? Van a diseñar el proceso. Les dije, puede ser real o puede ser imaginario, ustedes pongan esa necesidad. Puse el ejemplo de la secretaria, pero ustedes dirán, no, pues la necesidad esta es este puesto, ¿no? Y a partir de eso, pues van a hacer todo el documento, diríamos, de cómo se realizaría ese proceso de selección. Ustedes tienen ya las rúbricas. Aquí está esa rúbrica que es para esta actividad 2. Fíjense que ya esta rúbrica tiene los elementos que debe contener su trabajo. Miren, aquí está su portada, que por cierto sí les pido de favor, alguien subió y nada más me puso la imagen y como yo bajo todas las tareas, por eso siempre les pido, de hecho ahí me doy cuenta si leyeron o no en la plataforma, porque en la plataforma les puse ahí que todas las actividades deben de traer su portada, su nombre. Bueno, aquí en esta tarea, el índice, una breve introducción, la contextualización del problema, ¿a qué se refiere? Pues aquí les decía, no sé, por ejemplo, la empresa, una farmacia tal, dentro de los problemas que se observan es el puesto de coordinación o de encargado de manejo de medicamentos, un puesto que requiere las capacidades de tal y tal y tal, sin embargo, se ha observado como problema esto y esto y esto, algo así. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué metodología, planeación del personal, reclutamiento? Prácticamente esto que está aquí, lo que implica todo el proceso para que ustedes seleccionen cuál sería el personal idóneo. Y esto incluye que dentro de estos elementos, pues tienen que poner qué capacidades son las que requiere esa vacante o ese puesto. El ejemplo que puse, ¿no? Pues ahí pondrían requisitos para el puesto, ¿cuáles son? Capacidades que se requieren para el puesto, esto y esto y esto y esto y esto, y así nos vamos, ¿no? Y van a poner todo su proceso, que en la lectura, por eso ahí vienen los elementos, y bueno, ya ustedes que lo han hecho, pues ya lo saben, ¿no?
Entonces, esta es la actividad que van a entregar este fin de semana, ¿no? Si ustedes ven, no me metí ahorita un poquito, bueno, aquí están los elementos que debe de tener esta actividad número 2. Ya en nuestra siguiente sesión vamos a retomar un poquito lo que dijo su compañera, ¿no? Las baterías. Y con eso, si ustedes ven nuestro curso, no es un curso, los cursos son de un mes. Si ven ustedes, esa es la actividad 3, la estructura, qué baterías se utilizarán para esto. Y prácticamente les dije la actividad 4, que es la que va a integrar todo, que es como el informe que presentan ustedes, ¿no? Cuando presentan al jefe inmediato, aquí le entrego el informe de todo el proceso para el puesto de, no sé, de secretaria ejecutiva, aquí está mi informe, ¿no? Ese documento viene siendo la actividad integradora que les dije, pues esta la entregan a final del semestre. Esta es la que se queda al final. Entonces, si ustedes ven, realmente no son muchas tareas las que dejo. Lo que más interesa es, vuelvo a insistir, no cubrir por cubrir la tarea, esas reflexiones que estamos haciendo a lo largo de las sesiones. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Dentro de los materiales que vienen ahí en la unidad 1, pues está justamente como un trabajo de grado de una persona, que es precisamente el diseño de un proceso efectivo de selección de personal. La tarea es más o menos algo así, pero entiendo que no tan amplio como este documento que... Claro, no es tan amplio. No es tan amplio. O sea, esas son lecturas para que ustedes vayan visualizando lo que tendrían que hacer. Obviamente no les voy a pedir una tesis, ¿no? Por supuesto que no. Simplemente el proceso con estos elementos de introducción, identificación de ese problema que me lleva a esta vacante, las características de esta vacante, los requisitos y las capacidades y habilidades que requiere ese puesto, ese talento humano. Ustedes pueden, por eso dije en el imaginario, ¿no? Se presentaron 3 personas, la persona A, la persona B, la persona C, como quieran llamarlos. La persona A, el proceso se fue el siguiente para su selección, el B, el C, y todo lo que significa, ¿no? Toda esta secuencia, voy a decirlo así, para poder definir en base a eso, ¿no? No sé si queda claro. Bueno. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ninguna otra duda, pregunta? Profesora, yo tengo una duda. Adelante. Según la rúbrica en donde está lo del formato APA, dice incluyendo 6 textos en inglés. Textos en inglés. Ajá. Ok. Referente al trabajo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Okay. En esa breve introducción, a lo mejor no es, por eso dije, no es necesario algo grande, pero sí desde ahorita empezar a manejar el APA, a lo mejor, no sé, 2 o 3 autores referente en una breve introducción que pueden ir retomando a partir de esta primera actividad, ¿no? Que hablábamos, que es el talento humano, ¿no? Las grandes empresas o las empresas hoy en día, el talento humano referido como, ahí viene un autor, pueden poner, ¿no? No sé, una breve introducción. La empresa la empresa en la cual se hace presente diseño es una empresa dedicada a la industria, no sé, metalúrgica, por ejemplo, ¿no? En donde, cuyo objetivo es el siguiente de la empresa, la misión, un poquito de esa breve introducción, ¿no? Con base en lo anterior, pues, una de las capacidades o talento humano que se requiere es, el puesto de, no sé, un ingeniero en ventas. Voy a poner un ejemplo, una persona en ventas, no ingeniero, una persona en ventas cuyas capacidades son estas y todo eso, y empieza a ver todo el proceso. Algo así, ¿no? Ok, profesora, muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, pues vamos a ir cerrando ya nuestra sesión. Creo que con estos elementos ya nos da un panorama
pues ya, y con lo que ustedes, pues al día ustedes manejan, pues no creo que sea tan difícil, más bien es un poquito de sentarnos a escribir, y empezar a tener estos elementos para poder tener estas capacidades. Acuérdense que una capacidad también que yo voy a evaluar es su capacidad de comunicación escrita. Es decir, cuando yo leo el trabajo, pues voy viendo la coherencia y congruencia del texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay otra pregunta, déjenme cerrar la grabación. Y